Como siempre, un placer el poder compartir con ustedes en esta nueva jornada. Siempre es un privilegio que el Señor nos regala el poder estar juntos por este medio, el compartir esta palabra preciosa y maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Realmente necesitamos palabras de vida, no palabras persuasivas de humana sabiduría como nos muestra la Escritura, sino las palabras que efectivamente vienen desde el Espíritu, las palabras que nos enseña el Espíritu. El Espíritu nos enseña, el Espíritu nos muestra, el Espíritu nos revela, y esa es la enseñanza y la revelación que nosotros necesitamos. El Espíritu siempre acomoda lo espiritual a lo espiritual. La carne intenta acomodar, ¿verdad?, lo espiritual a lo carnal. Pero el Espíritu siempre acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pues como dice la Escritura, ¿verdad? El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Pero el segundo hombre y el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo Jesús, fue hecho espíritu vivificante. Y nosotros ahora somos parte de este nuevo hombre, de esta nueva persona, de este nuevo orden de cosas, que es Cristo Jesús. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús ahora, ya no hemos sido creados en Adán. En nuestra primera experiencia humana, nosotros fuimos creados en Adán y nuestra genealogía va, ¿verdad?, que somos descendientes de Adán. Pero ahora que nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos una nueva genealogía, tenemos un nuevo orden de cosas. Y ahora nosotros partimos de esta nueva creación, que es Cristo Jesús morando dentro de todos y cada uno de nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, nos dice la Escritura, ¿verdad? Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Nuestro ambiente de vida, nuestro nuevo mundo celestial en el que nosotros ahora nos encontramos es Cristo. Y por eso dice la Escritura que nosotros hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas, del mundo de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hoy nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, ciertamente hemos sido trasladados de muerte a vida. Y en esta vida es la que nosotros hoy tenemos que crecer. En esta vida es en la cual nosotros nos tenemos que ejercitar. Esta es la vida del Señor morando dentro de cada uno de nosotros, no poniendo falsas esperanzas en nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos esperando cambiar, estamos esperando ser distintos, pero la Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuestra carne, en nuestro viejo hombre, nosotros nacimos con limitaciones. Nosotros nacimos con enfermedades, ¿verdad? Del alma, enfermedades espirituales inclusive. Evidentemente nosotros tenemos una criatura que nunca va a ser curada, que nunca va a ser restaurada, ¿verdad? Y que jamás va a cambiar. Así que nuestra esperanza no puede estar en nosotros. Nuestra esperanza tiene que estar en la obra que Cristo hizo para que nuestro viejo hombre sea desechado, para que nuestro hombre efectivamente muera en la cruz del Calvario. Y esto es tan importante que lo entendamos porque a veces perdemos mucho tiempo poniendo nuestra mirada en nosotros mismos. Nosotros si tuviésemos una lista de cosas que quisiésemos cambiar en nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿por qué justamente aquellas cosas que sé que no debo hacer son las que hago? Eso implica que hay muchas cosas que yo hago que sé que no debo hacer. Y esto es algo que me pasa a mí. Seguramente y con certeza les pasa a ustedes también. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no queremos hacer. Pero lamentablemente eso está en nuestro ADN animal y en nuestro ADN adámico. Nosotros normalmente allí identificamos el bien, pero somos incapaces de poder hacer el bien que hemos identificado, sino al contrario, el mal que no queremos hacer es el que normalmente hacemos. Esa es la realidad de nuestra vieja humanidad. Esa es la realidad de nuestro viejo hombre. Y por eso es que nuestra esperanza no puede estar puesta en el hecho de que Adán cambie, de que Adán sea alguien distinto o diferente. La propuesta de nuestro Padre nunca fue cambiar a Adán, sino eliminar a Adán, crucificar a Adán, matar a Adán. Y es por eso que la Escritura nos habla de algo maravilloso.
Y nos dice que el Señor nos ha dado su espíritu y ese espíritu ahora mora en cada uno de nosotros para que por su espíritu nosotros hagamos morir las obras de la carne. Es decir, las obras de la carne van a estar en nosotros hasta que nos muramos, hasta que desaparezcamos de esta vida. Esa es la realidad. Y nosotros sabemos que lo raro para nosotros, ¿verdad? Ya que todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa y carnal, lo raro para nosotros sería ya nunca más pecar. ¿Verdad? Sería lo ilógico, lo inconsecuente, porque efectivamente significaría que nosotros hemos sido absolutamente restaurados y que la santidad de Jesucristo ya es nuestra realidad. Pero la realidad es que nosotros a veces vamos a seguir pecando. Y lo que el Señor está proponiendo en nuestra propia vida es que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Es decir, el Señor ha puesto su espíritu dentro de cada uno de nosotros para que se controle el pecado, no para que efectivamente nosotros podamos ser nuevos y podamos cambiar, sino para que nosotros mientras estamos en esta vida, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Efectivamente, como dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Realmente, inclusive hasta el pecado y la carne tienen como propósito traernos a los pies de Cristo, porque cuando nos damos cuenta nosotros que no somos capaces por nosotros mismos de poder, ¿verdad? Cumplir o agradar al Señor, lo más importante es que el Señor mismo efectivamente quiere traernos a que confiemos absolutamente en lo que Él ha hecho por nosotros y que no estemos confiando en nuestras propias capacidades y que no alberguemos falsas esperanzas respecto de querer encontrar en nosotros mismos cambios que solamente están dados en la vida de Cristo para nosotros. Es decir, la propuesta de nuestro Padre es que nosotros menguemos para que Él pueda crecer. La propuesta de nuestro Padre es que nosotros estemos crucificados todos los días para que la vida resucitada de Cristo pueda ser una experiencia en todos y cada uno de nosotros. Así que en esta serie de mensajes que hemos estado comentando, trayendo durante estas últimas semanas, que tienen que ver justamente con esta declaración del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él nos dice que los judíos buscan señales, ¿verdad? Los judíos buscan señales, perdón, los judíos piden señales, mientras que habla de que los griegos buscan sabiduría, pero después nos dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Y hoy justamente queremos enfocarnos en esta perspectiva, habiendo de alguna manera puesto en la mesa, ¿verdad? Estas implicaciones que tienen estos primeros dos grupos en los cuales muchas veces, a veces, nosotros podemos vernos también identificados. Es decir, en una relación con el Señor, cuando está hablando de los judíos, en la cual nosotros estamos permanente y continuamente buscando señales, ¿verdad? O pidiendo señales o pidiendo milagros. Es decir, es una relación en la cual nosotros estamos viendo permanente y continuamente nuestra incapacidad, nuestras carencias, y estamos esperando que el Señor siempre esté resolviendo efectivamente todas las carencias y las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Por supuesto que el Señor tiene un plan para no dejarnos abandonados. Por supuesto que el Señor tenía un plan para el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto para darle de comer, para darle de beber, ¿verdad? Para animarlo, para fortalecerlo, para curarlo. Por supuesto que el Señor tenía un plan. Pero el Señor sabía también que efectivamente, ¿no es cierto?, el pueblo tenía que relacionarse con el Señor a través de otras figuras. Porque si primariamente nosotros tenemos una relación con Él en la cual efectivamente lo que nos interesa es lo que Él nos pueda dar, realmente Él está interesado por sobre todo, no solamente en lo que Él nos puede dar, que sí es verdad, sino está interesado en que nosotros realmente conozcamos la vida que es capaz de producir todo lo que nosotros necesitamos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho algo maravilloso: yo he venido para que tengáis vida. No, Él nunca dijo yo he venido a resolverles los problemas. Yo he venido a resolver las carencias. Yo he venido a curar sus enfermedades. Sí nos dice la Escritura que por su llaga fuimos sanados, pero está hablando primero de esa sanidad espiritual, de la cual ninguno de nosotros podía escapar. Ahora tenemos a Cristo morando y viviendo en nosotros. Él es la vida. Yo he venido para que tengáis vida. El propósito central de nuestro Padre
ahora es que nosotros conozcamos la vida. Fíjate, ¿verdad? El Señor mismo hablando del pueblo de Israel en este sentido dice algo importante. Dice, porque este pueblo 40 años han visto mis obras. No importa la cantidad de tiempo que nosotros veamos las obras del Señor, vamos a poder ver en nuestra relación muchas veces religiosa muchas obras del Señor a nuestro favor, porque Él jamás va a abandonar a sus hijos. Pero Él dice algo importantísimo ahí, pero nunca han conocido mis caminos. Sí han conocido mis obras, pero no han conocido mis caminos. Y ahí está la gran diferencia. La relación con nuestro Padre, ¿verdad? No puede estar íntimamente ligada a que simple y sencillamente Él permanente y continuamente nos esté demostrando sus obras. De hecho, la Escritura llama también a esto cuando me tentaron vuestros padres en el día de la provocación en el desierto. Cuando nosotros permanentemente nos estamos relacionando con Dios, ¿verdad? Por intermedio de pedirle cosas, de pedir que supla nuestras necesidades, ¿verdad? Por supuesto que Él es la provisión de todo lo que necesitamos, no cabe duda. Pero el Señor no vino a resolver nuestros problemas, sino a darnos su vida. Y es por eso que Él quiere que conozcamos sus caminos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. Es decir, yo soy la vida, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. El Señor nos ha dado a Cristo para que conozcamos sus caminos, para que conozcamos su vida, para que conozcamos sus formas. Sus formas, ¿verdad? No fueron simplemente darnos cosas o darnos buenas cosas, sino darnos la vida que genera todas esas buenas cosas. Y mientras nosotros no nos apoderemos de esta realidad, ciertamente vamos a estar naufragando permanente y continuamente, porque a la usanza de los judíos o del pueblo religioso que ellos lo están representando, nosotros vamos a estar permanente y continuamente y 10 años y 20 años y 30 años y 40 años relacionándonos con Dios, esperando que Él siga haciendo, siga obrando, siga dándonos, siga dándonos, siga dándonos, pero nunca conocemos la vida que Él efectivamente nos vino a dar. Hermanos, y este es el anhelo del Señor en el corazón. Y por eso el apóstol efectivamente arranca, ¿no es cierto?, en este esquema de personas, de grupos. Por eso dentro de la charla hemos puesto nosotros con qué grupo nos estamos identificando. ¿Nos estamos identificando con los judíos? ¿Nos estamos identificando con los religiosos? El otro grupo tiene que ver con los griegos, que dice que los griegos buscan sabiduría. Es decir, una manera es que los griegos jamás pueden creer, jamás pueden realmente servir o jamás se pueden someter a algo que no entiendan. Pero lamentablemente, nosotros sabemos que la sabiduría humana, por más profunda, por más grande, por más estrecha y por más fuerte que sea, es incapaz de efectivamente poder conocer a Dios. Como lo vamos a ver más tarde, el Señor mismo determinó que el hombre nunca pueda conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación, que es lo que a nosotros efectivamente el Señor nos ha regalado. La locura de la predicación es hacer a un lado a Adán, es hacer a un lado al viejo hombre para dar paso a la nueva criatura. Y la única manera como nosotros hacemos a un lado a Adán es crucificándolo. No hay otra fórmula. El Señor no vino a arreglar nuestros problemas, el Señor vino a eliminar a la fuente de nuestros problemas. Y la fuente de nuestros problemas somos nosotros mismos. Es nuestro yo, es nuestro ego, es la vida que amamos. El Señor nos dijo algo maravilloso. El que quiera ganar su vida, la perderá. Ganar su vida es ganar la vida que amamos. Ganar nuestra vida es lo que en nuestra vida adámica nosotros más consentimos, más anhelamos. Ganar nuestra vida es de alguna manera estar agradados con aquellas cosas buenas de nuestra vida natural. ¿Que tienen algo de malo? No, no tienen necesariamente algo de malo. Hay muchas cosas en nuestra vida natural que pueden ser buenas, pero sin embargo no pueden ser amadas mucho más que a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios mismo. Por eso el Señor dijo que el que quiera conservar o ganar su vida la perderá, porque toda nuestra vida natural, aún las mejores cosas, aún las cosas más altas, la muerte se las lleva y terminan en la tumba. Si yo amo a mi esposa, si mi esposa me ama a mí, si yo amo a mis hijos, si yo amo a mis padres,
si yo amo mi trabajo, si yo amo a mis semejantes, si yo amo a mis hermanos, por supuesto que eso está bien. Y es parte de lo que nosotros tenemos que demostrar mientras vivimos en esta tierra. Pero hay una realidad, todo ese amor, ¿verdad? El momento en que efectivamente la muerte viene y nos toca, se termina y se acaba. Lo único que nos queda a nosotros es el amor de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no podemos, de acuerdo a este nuevo grupo, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, los griegos buscan sabiduría, muchas veces inclusive dentro de nuestra propia relación con Dios, somos de los que decimos ver para creer. Es decir, si yo no entiendo algo desde la perspectiva natural, simple y sencillamente yo no puedo creer en Dios. ¿Verdad? Simplemente yo soy incapaz de poder en Dios, de creer en Dios. Entonces yo estoy a través del estudio, a través de la formación de la mente, etcétera, intentando conocer a Dios. Y realmente la única manera como podemos conocer a Dios es primero, ¿verdad? Recibiendo una revelación de que nosotros hemos sido conocidos por Él. Porque si nosotros no somos conocidos por Dios, nosotros jamás podemos conocerle a Él. Es decir, este ser conocidos por Dios tiene que ver con un hecho, ¿verdad? Histórico, si lo queremos ver, pero en los lugares celestiales, cuando el Padre y el Hijo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí efectivamente nosotros fuimos incluidos en Cristo Jesús. Porque cuando Dios habló del hombre hecho a su imagen y semejanza, estaba hablando del hombre completo, estaba hablando del hombre terminado, estaba hablando de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora que nosotros tenemos a Cristo y lo conocemos, sabemos que como humanos podemos ser unidos a Cristo Jesús, para que ahora podamos efectivamente, así como fuimos unidos a Adán, ninguno de nosotros recibió, ¿verdad? De parte nuestra hacia Dios autorización para que nos traigan a este mundo. Yo me encontré aquí, en esta carne, ¿verdad? Porque efectivamente mis padres me engendraron, pero realmente ahora sé que no fueron que mis padres simplemente me engendraron, es que el Señor tenía un propósito para mí y tenía un propósito para ti, pero sin embargo el Señor no me solicitó, ¿verdad? O no me hizo una consulta respecto de que si yo quería vivir en la carne, no, simplemente yo fui creado en Adán. Pero de la misma manera tampoco el Señor me consultó a mí si yo quiero ser, ¿verdad? Creado en Cristo. Por supuesto que pasa por una perspectiva en un momento determinado de entender esta realidad y tomar una decisión por Cristo Jesús. Pero esa decisión primero la tomó el Señor. Por eso la Escritura nos dice que en algún momento nosotros sabremos cómo fuimos conocidos por Él. Aquí lo importante no es que yo conozca a Dios. Aquí lo importante primero es que yo sea conocido por Él. Porque cuando yo he sido conocido por Él, entonces mi destino está marcado, mi destino está sellado y efectivamente yo voy a tener que encontrarme con mi Señor en cualquier momento de mi vida. Así que tanto, ¿verdad? En el caso del pueblo religioso, como en el caso de los judíos, cuanto como el caso de los griegos, fíjese que aquí hay dos temas importantes que tenemos que entender. Tanto el aspecto religioso, relacionarme con Dios simple y sencillamente a través de ver sus obras, y tanto el aspecto, ¿verdad? Mental, el aspecto, ¿verdad? De sabiduría humana, los dos no permiten conocer realmente al Señor. Porque de lo que se trata aquí es de que conozcamos, ¿verdad? Sus caminos. Y sus caminos solamente son uno. Ese camino se llama Cristo Jesús, morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. En esta tercera charla, efectivamente, dentro de este otro grupo en el que nosotros hemos estado comentando durante todo este tiempo, ahora vamos a ver, ¿verdad? Este versículo en donde el Señor nos muestra, ¿verdad? Que más nosotros, dice la Escritura, más nosotros, o pero nosotros, está en el versículo 23 para los que quieran ver de Primera de Corintios 1, versículo 23, ¿verdad? Los versículos que estamos tomando ahora vienen desde el versículo, ¿verdad? 22 al versículo 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros, y ahora nos vamos a centrar en pero nosotros, ¿verdad? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la charla del día de hoy, pero nosotros. Es decir, claramente el apóstol está haciendo una distinción de los judíos, de los griegos y de nosotros. La pregunta es a qué grupo nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos ciertamente a este nosotros, si es que nosotros hemos puesto nuestra confianza y hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, de lo que se trata entonces es que conozcamos ciertamente sus caminos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, es tan importante que la palabra aquí no termina diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo y suficiente, ¿verdad? No, 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 no. Incluye la palabra crucificado, ¿verdad? Y esta es una revelación que nosotros debemos recibir de nuestro Padre. Porque la solución del Señor para todos y cada uno de nosotros es la muerte, es la cruz. La solución del Señor para ti y para mí, ¿verdad? La solución para que nosotros podamos conocer al Señor, podamos conocer sus caminos, es que efectivamente nosotros vayamos menguando. El apóstol Pablo decía algo maravilloso, porque llevo en mi cuerpo siempre, es decir, todos los días, es decir, a cada momento y a cada lugar, porque llevo en mi cuerpo siempre la muerte de Cristo. Llevo siempre en mi cuerpo la muerte de Cristo. ¿Por qué Él lleva en su cuerpo la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo es un hecho objetivo que el Señor efectivamente cumplió, pero es un hecho eterno. Por eso la Escritura nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la muerte de Cristo tiene poder para nosotros. La muerte de Cristo significa la muerte de nuestra vieja humanidad. Significa la muerte y la crucifixión, ¿verdad? De todo lo antiguo, de todo el orden de cosas antiguamente creado. Conversábamos el jueves pasado en la reunión que llama mucho la atención cuando en el libro de Génesis el Señor determina, ¿verdad?, su malestar respecto de la situación del hombre. Y he aquí que la maldad del hombre se multiplicó y al Señor le pesó en su corazón haber creado al hombre. Y dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque he aquí este es carne. Y todos, ¿verdad? Todos los pensamientos de su corazón son de continuo el mal. Ni siquiera dice al mal, sino dice el mal. Todo lo que nosotros pensamos en Adán es del mal. Todo lo que nosotros pensamos en Adán es del mal, porque Adán solamente puede producir malos pensamientos y pensamientos que no están verdaderamente ligados a la vida propia de Jesucristo. Entonces, llama la atención que el Señor dijo, entonces, raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado y todo el resto de la creación. Fíjate, tan potente es la creación de Dios, ¿verdad? Respecto del ser humano y respecto del hombre, que nosotros en nuestra caída nos arrastramos y nos comimos toda la creación de Dios. La creación no cayó sola, nosotros hicimos que toda la creación caiga con nosotros. Nosotros arrastramos efectivamente a toda la creación, ¿verdad? A vanidad. ¿Por qué? Porque se habla de que efectivamente la corona, ¿no es cierto?, de la creación de Dios era el hombre, pero el hombre porque el hombre estaba tipificando una realidad espiritual que después nos quería mostrar, que es Cristo Jesús. La corona de la creación del Señor se llama Cristo Jesús. Todo lo que el Señor ha hecho es por medio de Cristo, para Cristo y por Cristo. Y nosotros efectivamente, ¿verdad? Somos la expresión y la manifestación de todo lo que Dios quiso para este mundo. Es decir, el Señor en algún momento determinó hacer una creación física, hacer una creación tangible. La Escritura nos dice que todas las cosas que se ven tienen su realidad en las cosas que no se ven. De tal manera de que cuando el Señor decidió hacer una creación física, ¿verdad? Toda la realidad espiritual que no se ve tenía que estar representada por algo que se ve. Y es por eso tan maravilloso, hermanos, ver la creación de Dios, ver un mar precioso,
ver todas las maravillas que Dios ha hecho, porque todo esto verdaderamente no es más que una representación, una expresión de una realidad espiritual que nosotros no estamos viendo. De ahí que inclusive en nuestra propia vida, nuestra propia manera de actuar, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver, tiene que ver con una expresión espiritual en el mundo que nosotros somos incapaces de poder ver. Y por eso a veces nosotros podemos, cuando tenemos a Cristo gobernando en nuestra propia vida, vamos a expresar y a manifestar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, lo que Él es. Vamos a comenzar a experimentar esa realidad. Seguramente no absolutamente, porque mientras estemos en esta carne, lo único que podemos hacer es que es que el pecado no se gloríe de nosotros. Pero el pecado siempre va a estar allí, esperando que tú bajes la guardia. El pecado siempre va a estar allí, esperando que tú de alguna manera, ¿verdad? Te comiences a ver a ti mismo para otra vez tomar control de ti. El pecado siempre va a estar con nosotros mientras estemos en este mundo, pero lo que sí podemos hacer es no permitir que el pecado verdaderamente gobierne sobre nosotros. La Escritura nos dice, ¿verdad? Que no dejemos que el pecado gobierne sobre nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Cuando nosotros nos acordamos de que estamos bajo la gracia, es decir, bajo la nueva vida de Cristo, bajo el favor inmerecido del Señor morando y reinando en nosotros, entonces el pecado pierde poder. No que el pecado se haya ido para nosotros, no que el pecado nunca más lo podamos volver a experimentar, sino que el Espíritu Santo lo que está haciendo es controlando. Hay algo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, hermanos, que se llama dominio propio. El problema es que nosotros no tenemos en nosotros mismos dominio propio. En Adán no existe el dominio propio. No hay el dominio propio. Mientras que en Cristo sí hay el dominio propio. Y cuando el Espíritu realmente, ¿verdad?, toma nuestra vida, entonces todas aquellas cosas que para nosotros eran difíciles de dejar, todas aquellas cosas con las cuales inclusive ya muchas veces hemos pactado, nos hemos acostumbrado, porque vemos que es imposible que las podamos dejar, de pronto vemos que pierden poder en nuestra vida. Pero no porque nosotros hemos decidido dejarlas y no porque nosotros hemos entendido que son cosas que nos estorban, sino porque simplemente nos estamos haciendo a un lado, estamos viniendo a la cruz del Calvario para que la cruz haga su trabajo en nosotros. Estamos dejando que la muerte de Cristo haga su trabajo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros menguemos. El apóstol decía, porque cada día en mi cuerpo llevo la muerte de Cristo, para que también en mi cuerpo cada día se manifieste la vida de Cristo. Esa es la forma, esa es la fórmula. Y es por eso tan importante que debemos entender esta perspectiva que el apóstol nos introduce cuando nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Hermanos, predicar a Cristo ahora se predica. La Iglesia Católica predica a Cristo. La Iglesia Evangélica predica a Cristo. Los testigos de Jehová predican a Cristo. Pero ¿cuánto escuchamos nosotros del Cristo crucificado? Eso nos disgusta, porque el Cristo crucificado realmente desacredita absolutamente nuestra carne y específicamente desacredita nuestra capacidad natural, religiosa, nuestra capacidad, ¿verdad?, en la cual nosotros creemos que efectivamente somos justos o que tenemos una justicia propia. Desacredita esa capacidad en la cual nosotros creemos que podemos hacer buenas cosas para Dios, que podemos hacer cosas para agradar a Dios. Y no nos damos cuenta que lo único que agrada a Dios es la vida de su Hijo gobernando en todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Para los judíos, esta predicación, este tipo de charlas, para los religiosos, este tipo de charlas, ciertamente son tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque cuando nosotros efectivamente hemos determinado que hay ciertos rituales, que hay ciertas costumbres que hemos normalmente heredado de nuestras religiones, son las cosas que a Dios le agradan y de pronto lo tenemos tan arraigado, tan institucionalizado dentro de nosotros mismos,
¿verdad? Que no podemos tolerar el hecho de que efectivamente no tengan ningún valor ahora esas cosas para poder agradar a Dios. Y que todo aquello que yo he hecho o que yo soy capaz de hacer o que yo soy capaz de producir para agradar a Dios no tienen ningún valor. Ciertamente, para el religioso esto es tropezadero. Tú dile a una persona religiosa, ¿verdad? Que su esfuerzo no sirve de nada y eso le duele en el corazón. Y es real, porque el Señor nos quiere muertos en la cruz, en el hombre adámico, pero vivos en Cristo Jesús, para que la vida de Él sea una expresión y una manifestación de todos y cada uno de nosotros. Así que, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Imagínate. En un mundo religioso del cual el propio Pablo era partícipe, y qué partícipe, porque hacía honor a su religión, era uno de los hombres mejor considerados del fariseísmo. Él era un fariseo. Él había efectivamente sido entrenado, discipulado, capacitado, ¿verdad? Ante la escuela de Gamaliel, que era uno de los artífices de la religión judía de aquel entonces. Así que era un hombre de una excelente reputación en la religión judía. Él sabía exactamente lo que significaba guardar la ley. Él sabía exactamente qué es lo que tenían que hacer, qué ritos se debían cumplir, qué fiestas efectivamente se debían observar. Él era un hombre religioso a carta cabal y la escritura dice que él efectivamente todo eso lo hacía para glorificar a Dios. Él mismo lo dice. De hecho, él mataba cristianos, buscaba cristianos para llevarlos y encerrarlos porque creía que eran unos blasfemos y estaban echando por el suelo, efectivamente, ¿no es cierto? Esta religión, esta metodología religiosa que ellos estaban utilizando, lo cual llamaban judaísmo. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, cuando el apóstol Pablo entra por la revelación del Señor a conocer estas cosas, seguramente para él fue un golpe fatal. Estuvo casi 14 años entendiendo esta realidad. 14 años siendo entrenado por el Espíritu Santo de Dios. Recién después de 14 años él subió a Jerusalén para tratar de hablar con los que eran considerados columnas de la iglesia, dice él mismo. Impresionante. 14 años siendo capacitado por el mismo Señor y por el mismo Espíritu. Pero después él tiene que predicar a Cristo crucificado. Él tiene que ir a predicar en contra de la religión que él mismo estaba profesando. Él tiene que ir a predicar, ¿no es cierto? Y tiene que comenzar a hablar de esta realidad. El impacto que era para los judíos, el tener que escuchar que toda su religión, que todo aquello en donde ellos estaban basando su salvación, ¿verdad? Simple y sencillamente no era más, no fue más que una figura, no era una realidad. Más cuando Cristo crucificado era algo impensable para la religión. La crucifixión estaba guardada simple y sencillamente para los hombres más indeseables de aquel entonces. Y Cristo se había puesto en una posición de crucifixión como Dios, eso era imposible. Simplemente para ellos la predicación, ¿verdad?, de la crucifixión era tropezadero. ¿En qué sentido? En que efectivamente se estaba desechando todo aquello que para ellos tenía valor. Y de hecho el apóstol Pablo lo dijo así, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Imagínense, ahí es donde efectivamente todo lo que tiene valor para nosotros, todas las cosas altruistas de nuestra carne, por más altas que sean, solamente cuando efectivamente el amor del Señor opera en nosotros, el amor de Cristo opera en nosotros, haciéndonos ver la realidad de lo que somos y de lo que Él nos ha dado. Solamente en esa condición comenzamos nosotros a entender que todo lo que antes para nosotros tenía valor, hoy lo vamos teniendo por basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Para los judíos ciertamente era tropezadero. Para los religiosos, hermanos, esta palabra es tropezadero.
Cuando nosotros traemos esta palabra o traemos esta predicación, ¿verdad? Pues bueno, posiblemente para muchos estamos fuera de foco, porque todavía nosotros seguimos confiando en nuestras propias capacidades, en nuestra propia religiosidad, en nuestras propias costumbres, porque nosotros todavía de alguna manera seguimos confiando en nuestra, ¿verdad?, propia justicia. Pero la realidad es que todo aquello lo que está es confabulando para robarnos la vida preciosa que Cristo nos ha dado y ha puesto dentro de nuestro espíritu. Porque el ladrón vino a robar, el ladrón vino a matar y el ladrón vino a destruir. Y créanse que nuestro ego, nuestro viejo hombre, nuestro hombre natural, es ese ladrón que nos roba, que nos destruye y que nos mata. Porque no permite que nosotros obtengamos la vida que el Señor nos dio, para que ahora nosotros vivamos por esa vida y ya no vivamos por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia capacidad, sino vivamos por el poder del Espíritu Santo de Dios morando dentro de cada uno de nosotros. Todos nosotros, en algún sentido, somos culpables de no permitir que esa vida realmente se apodere de nosotros. Porque el grado de egocentrismo, el grado de hombre natural, el grado de viejo hombre que todavía existe en nosotros, y me incluyo, no permite que efectivamente nosotros recibamos este regalo maravilloso y merecido que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Si nosotros vamos a la gente que no conoce a Cristo, si nosotros vamos y predicamos estas cosas específicamente a la gente que se cree intelectual, a la gente que efectivamente echa mano de la sabiduría humana, hoy que tenemos tanta oferta de sabiduría, hoy que tenemos la inteligencia artificial, el Señor me está confrontando a mí entre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. El otro día me mostraba y me decía, compara la inteligencia artificial con la inteligencia espiritual. Y verdaderamente el Señor nos ha dado a nosotros la inteligencia espiritual. No que lo otro esté mal, depende de cómo lo utilicemos. Pero el Señor nos ha dado la inteligencia espiritual para que podamos discernir todas las cosas. No podemos bajo ninguna circunstancia permitir que ni la inteligencia natural, que es la nuestra, la inteligencia de la sabiduría humana, que la inteligencia artificial peor, que es artificial, sustituyan a la inteligencia espiritual, que es la que tú y yo tenemos en el espíritu. La Escritura nos dice que el Señor mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Señor mismo dice que ha puesto su espíritu en nosotros para enseñarnos todas las cosas y permitirnos discernir las cosas. Permitirnos, ¿verdad?, tomar todo aquello que podamos tomar para la edificación del cuerpo de Cristo y para la edificación de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, para los gentiles esto es locura. Porque ¿cómo es que efectivamente desechamos la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, cuando estamos viendo grandes maravillas? Es impresionante lo que estamos viendo en este tiempo nosotros, hermanos, con el tema de la ciencia y con el tema esto de la inteligencia artificial. Es impresionante. Verdaderamente, si nosotros no estamos enganchados en el Señor Jesucristo, si nosotros no estamos verdaderamente bien agarrados de Él, nos tumba. ¿Por qué? Porque son cosas tan impensables antes para nosotros, que nos pueden competir, nos pueden engañar. Pero si nosotros conocemos
quién es el Señor, qué Él ha hecho por nosotros, y nos mantenemos arraigados ahí, entonces no nos prestaremos para el engaño. No dejarán de ser simplemente herramientas que nos puedan ayudar, pero bajo ninguna circunstancia herramientas que puedan reemplazar las enseñanzas del Señor Jesucristo en vivo y en directo a través del Espíritu, a través de la meditación, a través de la comunión diaria, en lugar de que efectivamente pues nosotros ahora simple y sencillamente pidamos a un chat o cualquier otra cosa que nos resuelva un problema y nosotros ya nos damos por enterados. Repito, no está mal que utilicemos esas herramientas, pero lo que nunca podemos dejar de hacer es estar bajo el paraguas del Espíritu para que el Espíritu sea el que siempre nos tenga que guiar. Para los gentiles lo que nosotros predicamos es locura. Nosotros entendemos esto porque tenemos inteligencia espiritual. Por eso es que el mundo no puede conocer a Dios, porque no tiene la inteligencia espiritual que tú y yo tenemos. El mundo ha llegado con su propia inteligencia natural, inclusive a crear y generar una inteligencia artificial, como la estamos viendo en este tiempo. Ciertamente es algo espectacular si lo vemos desde la perspectiva de la carne, pero nosotros tenemos la inteligencia espiritual. Nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Estas realidades espirituales solamente pueden ser declaradas por el Espíritu. Solamente pueden ser reveladas por el Espíritu. Pero las otras no se necesita que sean reveladas por el Espíritu, porque el mundo las puede recibir y las puede entender. Fíjate lo que dice aquí la Escritura, versículo 24. Más para los llamados, nosotros somos los llamados, ojo con esto, más para los llamados así de los judíos como de los griegos. Y ahí está, ¿no? Muchos de nosotros hemos salido del ambiente religioso, gloria a Dios por eso. Y ojo con esto, no importante, aquí no estamos nosotros necesariamente bajo ninguna circunstancia sentenciando ni hablando mal de los grupos religiosos, porque normalmente la iglesia que está predicando a Cristo tiene a Cristo en su espíritu. El problema es que no tenemos a Cristo reinando en nuestra alma. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Y no predicar a los demás, predicarnos a nosotros mismos primero. Porque nosotros mismos, como dije hace un minuto, somos los principales responsables de que el reino del Señor no se extienda en nosotros. Usted recuerda estas palabras de Cristo, porque el reino del Señor se ha acercado y el reino del Señor vive en vosotros. ¿Sabes quién es el reino del Señor? Es la vida de Cristo gobernando cada área de nuestro ser. Es el reino de Dios, la vida de Cristo extendiéndose desde nuestro espíritu a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, siendo llena nuestra alma y también recibiendo los beneficios directos de esa vida a nuestro propio cuerpo, porque el Señor quiere vivificar, ¿verdad? Nuestro hombre carnal, pero no la carne, sino la parte de la carne que todavía nos queda. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo decía, porque lo que ahora vivo en la carne, nosotros ahora todavía vivimos en la carne, pero ¿en qué vivimos? ¿Lo vivimos en la carne o vivimos en la fe del Hijo de Dios? Fíjate que el apóstol dice, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo estoy echando mano, ¿verdad? Estoy echando mano de la manifestación del Espíritu del Hijo de Dios que está en mí para ahora vivir conforme a esa realidad. Así es como tenemos que vivir ahora. Yo vivo ahora echando mano del amor, echando mano del gozo, echando mano de la paz, echando mano de la paciencia, echando mano de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, que es dominio propio, de la santidad, de la justicia, de la verdad y de todo lo que Cristo es. Así es como yo vivo ahora. Bueno, así es como debemos vivir, mejor dicho, porque no es que vivo así ahora, así es como debo vivir, así es como debemos vivir, así es como nosotros tenemos que predicar, porque ya tenemos nosotros efectivamente la provisión de vida dada a todos y cada uno de nosotros en el Espíritu del Señor, para que podamos echar todos los días mano de la vida eterna, porque cada día llevo en el cuerpo.
La muerte de Cristo. Esa simiente que es Cristo, efectivamente, estaba haciendo su trabajo en todos y cada uno de nosotros. Esa simiente que es Cristo, efectivamente, esa simiente tenía que ser guardada por nuestro Padre. Y la única manera de hacerlo era preservar, ¿verdad? A aquella simiente, Noé, más sus hijos, preservarlos en el arca. Que todo esto es una figura de Cristo para nosotros. Fíjate que la vida de Noé y la vida de su familia dependía de qué. Ahora dependía del arca. Ellos fueron introducidos en el arca. El arca es la figura de Cristo. Nosotros somos introducidos en Cristo. La pregunta es, ¿Noé y su familia eran distintos a los demás que fueron salvados en términos de maldad? No, ellos tenían ese mismo ADN de Adán dentro de cada uno de ellos. Tan cierto es esto que después esos 8 son los que determinaron la nueva humanidad. Y la pregunta es, ¿esa humanidad llega hasta el día de hoy? ¿Ha cambiado nuestra humanidad? Sigue siendo mala, sigue siendo perversa. Nunca cambió la humanidad. ¿Y cómo que entonces el Señor nunca arrancó de raíz al hombre que creó, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el libro de Génesis. Pero es que verdaderamente la consumación de Dios, de arrancar de raíz al hombre que había creado, es la cruz del Calvario. Allí es donde el Señor Jesucristo tomó forma de hombre, como tú y como yo, siendo igual a nosotros, sin haber pecado. Él agarró todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y todas nuestras injusticias y las clavó en la cruz del Calvario. Así fue que acabó con el hombre adámico. Así fue que el Señor apuntó con el hacha a la raíz. La raíz era el hombre adámico. Y por eso el Señor nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre es la vieja humanidad. La vieja humanidad fue crucificada juntamente con él. El viejo Ricardo fue crucificado juntamente con él. Todos nuestros vicios, todas nuestras maldades, todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras limitaciones, todas nuestras carencias que pertenecen a la vieja humanidad fueron crucificadas juntamente con él. Así que si no hay crucifixión, no hay fin de todo aquello que nos aqueja. El Señor apuntó al más grande mal que nosotros tenemos. Hermanos, duela o no duela, pero el más grande mal que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a morir. Nosotros estamos dispuestos a escuchar de Jesucristo, pero no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a renunciar a lo que nosotros llamamos nuestra vida. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Eso, tu yo, tu ego tiene que ser negado por ti. No importa si hay una parte bonita tuya. Es más, lo más bonito tuyo, lo más altruista tuyo, si es tuyo, tiene que ser negado. Porque eso compite directamente con la santidad y la justicia de Cristo. Mientras más creas que hay buenas cosas en ti, si no es Cristo mismo, eso es lo que más tiene rápidamente que ir a la cruz del Calvario, porque eso no te está permitiendo recibir la vida que el Señor Jesucristo te vino a dar. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya te das cuenta que Cristo es la solución para mí y el Cristo crucificado? Aquí dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol decía, ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y otra vez a este crucificado. Insiste en la crucifixión. Porque la crucifixión es nuestra liberación. Porque la crucifixión es nuestra sanidad. Porque la muerte de nuestro yo es la aparición de Cristo. Porque la negación de nosotros mismos es la aceptación del nuevo hombre que efectivamente está viviendo dentro de nosotros. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, nos dice el versículo 5, primera de Corintios 2, sino en el poder de Dios. Estimados hermanos, entonces, nosotros, cuando la Escritura nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ok, amén, pero a este crucificado. Esa parte tenemos que tomar en cuenta. Esa parte la tenemos que tomar en cuenta no solamente dentro de nuestra predicación, no solamente dentro de nuestra declaración, sino dentro de nuestra experiencia. Realmente yo he recibido esta revelación de que yo morí juntamente con Él. Y yo he recibido esta revelación de que yo necesito todos los días rendirme a Cristo para que la muerte de Cristo sea efectiva en mí en aquel día. Y yo he recibido realmente la revelación de que es necesario que yo venga todos los días a los pies de Jesús para que la cruz opere en mí. Es decir, que la muerte de Cristo opere en mí todos los días. Si yo me encargo cada día de permitir que la cruz de Cristo opere en mí, entonces también cada día verás la vida de Cristo expresada y manifestada en ti mismo. Esa es la realidad. Pero sí hay un sacrificio nuestro. Sí hay. ¿Y ese sacrificio cuál es? Renunciar a nosotros mismos. Renunciar a lo que más amamos. No que el Señor no quiera que amemos a los demás. No que el Señor no esté de acuerdo que hay ciertas cosas en nosotros que pueden ser no necesariamente malas, pero bajo ninguna circunstancia se comparan a la vida de Cristo que el Señor efectivamente quiere que tú y yo experimentemos todos los días. Así que hermanos, tenemos tres grupos. Los judíos, que son los religiosos, pidiendo señales, pidiendo prodigios. Tenemos a los griegos buscando sabiduría. Mas nosotros, tanto de los judíos como de los griegos, predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.